SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En este Hoy por Hoy estamos a viernes, terminamos semana 1 de julio. Mario Lorrea, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora vamos con todo, pero primero vamos con la novedad. Ya saben que hay Comité Federal del Partido Socialista este fin de semana. Estaba previsto que fuera ahí donde se anunciaran los cambios en el organigrama, con los huecos vacantes, sobre todo ese hueco de Santos Cerdán como secretario de organización del partido. Bueno, pues se ha adelantado ya el anuncio del organigrama y hasta ahora ya les podemos contar quién va a ocupar esa y otras plazas de relevancia en el organigrama del Partido Socialista. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Vamos con esas novedades. Pues Sánchez elige a la valenciana Rebeca Torró Soler como nueva secretaria de organización del PSOE. Opta Ángels por una mujer que no estaba hasta ahora en la ejecutiva del partido. Es un perfil que viene del gobierno, más de gestión. Es la secretaria de Estado de Industria en el ministerio de Jordi Hereu. El cambio afecta también a la estructura de ese área, que será más coral. En lugar de un adjunto, que es lo que tenía Santos Cerdán cuando era secretario de organización, Rebeca Torró Soler tendrá 3 adjuntos que salen de la ejecutiva. Anabel Mateo Sánchez será adjunta de organización y secretaria de coordinación territorial. Francisco Salazar seguirá también como secretario de análisis y acción electoral y también adjunto al área de organización. Y Borja Cabezón, adjunto también a esa misma área y secretario de transparencia y acción democrática y transparencia. Así que la noticia a esta hora es esa, Ángels. Rebeca Torró Soler, secretaria de Estado de Industria, es la nueva secretaria de organización del Partido Socialista. Pues hacemos una cosa. En un ratito vuelvo contigo, Guille, y hacemos un análisis más profundo de lo que significa este cambio de nombres a partir del perfil de estas personas que van a ocupar la Secretaría de Organización del Partido Socialista, y vamos también con esa previa del Comité Federal. En un ratito vuelvo contigo. Perfecto, hasta ahora. Claro, y es que todo el mundo está expectante. Primero esa primera cita, la cita del Comité Federal, porque nadie ha querido hablar ni de medidas y hasta ahora tampoco de recambios en la ejecutiva, hasta hoy que hemos conocido, hasta esta mañana que hemos conocido este organigrama, porque todo el mundo está esperando, y nos lo decía Félix Bolaños, el ministro de Justicia y Presidencia, esta misma semana aquí en este estudio, nos decía, es el presidente el encargado de anunciar estas medidas. Todo el mundo esperando a esa primera cita, la del Comité Federal, y después la cita, esa comparecencia en el Congreso de los Diputados el miércoles, el día 9 de julio, ante la que además están poniendo mucha presión los socios y sobre todo los socios de gobierno. Y claro, todos son datos y todos son informaciones que van dificultando o como mínimo deberían ir preocupando al Partido Socialista a la hora de adoptar estas medidas y pensar la dimensión que tienen que tener las medidas que va a anunciar. Porque esta mañana, por ejemplo, les estamos contando aquí en la SER los resultados de 2 sondeos elaborados por 40DB para la SER y El País, que la verdad nos permiten mucho medir el impacto del estallido de la corrupción que ha habido en el seno del Partido Socialista, porque por un lado está el barómetro electoral de 40DB, que hace, ya saben, mes a mes y que ya pasa una evidente factura al PSOE por el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, de Ábalos y de Koldo García. Y por otro lado, tenemos una encuesta elaborada a raíz de las revelaciones de la UCO que mide la reacción ciudadana a la respuesta que ha dado Pedro Sánchez y la opinión de cuál debería ser esa respuesta según los españoles. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola Ángel, buenos días. Si te parece, Miguel, vamos a empezar por la foto electoral en este momento, porque la corrupción deja al PSOE en su peor resultado desde las elecciones de 2023. Los socialistas han perdido casi 3 puntos en apenas un mes y la desventaja con el PP es ya de más de 6 puntos, y el partido más beneficiado por el castigo al Partido Socialista es la ultraderecha, es Vox. Sí, vamos con los detalles. Si hoy se celebraran elecciones generales, el PSOE sería la segunda fuerza con una estimación de voto del 27%. Se quedaría a 6,3 puntos del PP, que obtendría un 33,3. Es el peor resultado de los socialistas, como decías, desde las elecciones que
que se celebraron hace ahora justo 2 años. Entonces el PSOE obtuvo el 31,7% de los sufragios, es decir, casi 5 puntos más que ahora. La razón que explica esta fuerte caída es evidentemente la corrupción, y eso que el sondeo se elaboró entre los días 23 y 26 de junio, cuando ya se conocía el informe de la UCO, pero antes de que Santos Cerdán fuera encarcelado. El Tribunal Supremo, recordemos, ordenó su ingreso en prisión el pasado lunes, el 30 de junio. El partido más beneficiado por la caída es Vox. En efecto, su estimación de voto ha subido 1,3 puntos en el último mes, del 13,9% al 15,2%. Sumar también rentabiliza electoralmente la corrupción en el partido con el que comparte gobierno. La estimación de voto de la formación que lidera Yolanda Díaz ha pasado del 5,4% al 6,2%, son 8 décimas más. El PP sube medio punto y pasa del 32,8 de junio al 33,3 ahora. Podemos y se acabó la fiesta se mantienen como estaban. En este sondeo hay 2 datos llamativos sobre el trasvase de votos entre formaciones que se ha visto muy alterado por este escándalo de la corrupción. El primero de esos datos afecta al PSOE. Un 8% del voto que pierde el Partido Socialista se va al Partido Popular. Es más del doble que hace un mes. En el barómetro de junio, el 3,5% de los que votaron al PSOE en 2023 decían que votarían ahora al Partido Popular. Bueno, pues tras el escándalo, ese trasvase de voto directo entre socialistas y populares ha subido al 8%. Pero es que hay un trasvase de voto que es aún mayor, que es el del PP a Vox. En junio, el 6,1% de los votantes populares aseguraban que ahora votarían a Vox. Un mes después, ese porcentaje se ha más que duplicado. Ha subido al 13,2%. Por edades, Vox sigue siendo la opción preferida para quienes tienen entre 18 y 34 años. Gana por más de 7 puntos al PSOE y por más de 10, por ejemplo, al PP. El problema para Vox es que los jóvenes son los menos inclinados a ir a las urnas en unas elecciones. La formación de ultraderecha también es la opción preferida ya entre los que tienen 35 y 44 años, pero es verdad que ahí las diferencias con PSOE y PP son de apenas décimas. Y a partir de los 45 años el apoyo a la ultraderecha sí que cae abruptamente. A mayor edad, menor apoyo para Vox. Y por sexos, la diferencia es abismal. Si el 20% de los hombres dicen que votarían a Vox, solo el 11,9% de las mujeres daría su voto a la formación de Abascal. En la encuesta solo hay, Ángels, 2 datos que insuflan algo de aire a un asfixiado PSOE. Son la intención de voto y la identificación con las ideas. La intención de voto es la respuesta espontánea de los encuestados ante la pregunta directa de a qué partido votaría si hoy hubiera elecciones. La diferencia entre el PP y el PSOE es de solo medio punto, el 21,6% frente al 21,1%. Y en cuanto a la afinidad con las ideas que representan los partidos, el PSOE es la formación con la que más se identifican los españoles. El 23,5% de la población general se siente representado por el ideario socialista, el 19,5% por el del PP. Y claro, como este resultado de esta encuesta de intención de voto tiene mucho que ver, está ligada directamente con el escándalo de corrupción, 40DB ha preguntado también, hizo otro sondeo que se ha elaborado un poco más tarde, entre el 26 y el 30 de junio, que es el día que ingresó en prisión Santos Cerdán, y es un sondeo que mide la reacción de la ciudadanía a todo lo que está pasando, a la respuesta que ha dado el presidente del gobierno, a la respuesta que creen los españoles que se debería dar, y la mayoría de los españoles pide elecciones ya o que Sánchez dimita y proponga a otro líder socialista para presidir el gobierno. Sí, son las 2 salidas que ven 6 de cada 10 ciudadanos. El 41% cree que debe llamar a las urnas lo antes posible y el 17,6% que debe renunciar y que sea otro líder socialista quien asuma el Ejecutivo los 2 años que restan. Por contra, un 13,5% cree que Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza y un 21% considera que debe seguir en el cargo. Por cierto, esto lo piensan, lo de que debe seguir en el cargo, la mayoría de los votantes socialistas, el 52,5% para ser exactos. Que quizá en el imaginario colectivo estaba instalado eso de que la mayoría del electorado del PSOE opinaba que hay que ir a las urnas ya. Pues no, es todo lo contrario. Convocar elecciones o dimitir y dar paso a otro dirigente socialista solo lo piensan 2 de cada 10 votantes del PSOE. Ese porcentaje es aún más bajo entre los votantes de Podemos y los de Sumar, en cambio, son más críticos. El electorado de la formación que lidera Yolanda Díaz se divide entre agotar la legislatura, un 30%, y presentar una cuestión de confianza, un 27%. ¿Y cómo se valora la respuesta de Pedro Sánchez a este escándalo de corrupción? ¿Se considera suficiente? La verdad es que no. Los españoles creen que la respuesta ofrecida hasta ahora por Pedro Sánchez es insuficiente. Le dan una nota de 3,7 sobre 10. Solo los votantes del PSOE aprueban la reacción del presidente del gobierno. El electorado de derechas, lógicamente, considera que este escándalo de corrupción es un problema estructural del PSOE. Para los votantes de Podemos y Sumar estamos ante un claro ejemplo del funcionamiento fraudulento del bipartidismo, de PP y PSOE. Solo el electorado socialista, el 46%, cree mayoritariamente que estamos ante un hecho aislado que afecta a personas que han actuado en beneficio propio. En términos generales, según el estudio de 40DB para la serie El País, la mayoría de los españoles considera probable que este escándalo acabe salpicando a más miembros del PSOE,
lo cree el 77%, a ministros o exministros socialistas, el 73%, a miembros de otros partidos, el 65%, e incluso al propio presidente del gobierno, el 62%. No obstante, solo los votantes conservadores consideran probable que Pedro Sánchez acabe implicado en la trama. Para el electorado del PSOE, de Sumar e incluso de Podemos, es altamente improbable. En línea con el contexto actual, el PSOE es percibido como el partido más afectado por la corrupción, así lo citan el 40%, pero ojo que el PP tampoco se libra de esa mancha. El 28% de los consultados cita las siglas del Partido Popular. Y un dato más, 1 de cada 5 consultados considera que todos los partidos están igual de manchados. Claro, y es que según la encuesta de 40DB hay un dato que es más que preocupante, porque dice que la trama Ábalos-Cerdán ha generado una desafección generalizada en la sociedad española. Hay un 80% que desconfía de la política en general, 2/3 creen que todos los políticos son iguales y algo más de la mitad de los españoles se muestran escépticos incluso hacia el sistema democrático. Y el 43,5% dice que con noticias así, pues que se te quitan las ganas de ir a votar. Pues claro. De hecho, la indignación es el sentimiento más extendido cuando 40DB pregunta por el escándalo de corrupción en el seno del PSOE. El 60% de los encuestados dice sentirse indignado y el porcentaje se eleva al 74% entre las mujeres boomers, las nacidas antes de 1964. Por contra, baja al 44% entre los más jóvenes, los nacidos posteriormente a 1997. A la indignación le siguen, pero a mucha distancia, la decepción con un 19%, la tristeza, la indiferencia y la resignación con menos del 5% cada una. Solo el 3% cita la sorpresa cuando se les pregunta qué les ha generado la información sobre la trama de Ábalos y Santos Cerdán. Y un apunte más, porque el sondeo de 40DB también ha preguntado por la oposición de Pedro Sánchez a que España aumente el gasto en defensa al 5% del PIB, como exigió Donald Trump a los países de la OTAN en la cumbre de la semana pasada. Al 42% de los españoles le parece bien o muy bien esa oposición del presidente del gobierno a la imposición de la administración estadounidense. Al 30% le parece mal o muy mal, al 30,5% que se oponga. Al 19% le parece regular y el 9% no sabe o no contesta. Esta decisión de Pedro Sánchez es, Ángels, especialmente valorada por los votantes de izquierda y por las generaciones más mayores. Miguel, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Con estos datos, primero con el nuevo organigrama que después comentaremos, porque iremos a conocer más en detalle el perfil de las personas que van a formar parte de esa Secretaría de Organización, que ya no es solo un cambio, no solo el cambio de Santos Cerdán por Rebeca Torrós, sino que el equipo lo formarán 3 personas más y veremos cómo queda esta nueva ejecutiva, también con los nombres de los que hemos conocido que irán saliendo, que es gente muy cercana a Santos Cerdán. Iremos después con esto, pero quiero empezar con los datos que arroja esta encuesta de 40DB, que es la factura que pasa la corrupción, primero al Partido Socialista y sobre todo al Partido Socialista, pero después hay una segunda derivada de la que también querré hablar, que es la factura que pasa a la política, a la afección, a la proximidad de la ciudadanía a la política y sobre todo por ese trasvase de votos, y quien sale beneficiado de todo esto, y esto lo hemos dicho en más de una ocasión aquí en este Abierto, es la ultraderecha, es Vox. Pero vamos primero con la factura, Mariola, que le está pasando al Partido Socialista. Primero, esa brecha en intención de voto que se ha abierto más que nunca, es el peor resultado que obtiene el Partido Socialista después de las elecciones del 23 de julio de hace 2 años, pero es que la mayoría, es verdad que la mayoría de votantes socialistas o de militantes socialistas no lo consideran así, pero la encuesta a los encuestados, la mayoría de los españoles considera que lo que está haciendo Pedro Sánchez es insuficiente y que lo que debería hacer es convocar elecciones o dimitir. Bueno, esta encuesta yo creo que no ofrece mucha sorpresa en el plano que estamos planteando ahora, ¿no? En un serio desgaste al Partido Socialista por lo ocurrido, porque es evidente que la ciudadanía está trasladando a través de estas opiniones la gravedad con la que percibe no solo los casos de corrupción, entiendo también los errores en los procesos de selección de personas a las que se confía una tarea, en este caso de gobierno del partido, y desde luego también de acción política, en la medida que en el caso de Santos Cerdá era una persona relevante para lo que es el engrase con la relación de los socios de legislatura. Por tanto, la respuesta tiene que ser a la altura de esta gravedad,
que la ciudadanía percibe en lo que está ocurriendo. Y obviamente es razonable que la ciudadanía también entienda que la respuesta hasta ahora del Partido Socialista o del Pedro Sánchez ha sido una respuesta insuficiente, porque hasta ahora lo que tenemos es una petición de perdón, que es humanamente imprescindible y humanamente importante, pero que esto en términos de responsabilidad política obviamente no es suficiente. Y tenemos, entiendo, que esperar más allá de lo que conocemos ahora de cambio de personas a, entiendo, más medidas para discutir mañana en el Comité Federal, y por supuesto las que en su caso se reserve en términos más de legislatura y de cambios legislativos en el encuentro que ya está programado en el Congreso de los Diputados para el 9 de julio. Por lo tanto, yo honestamente creo que esta encuesta traduce en datos lo que todos imaginábamos. Uno, que la ciudadanía estaba percibiendo con absoluta claridad la gravedad de lo ocurrido. Dos, que reclama a quienes están al frente del Partido Socialista y del Gobierno que se hagan cargo de esta gravedad y que, por tanto, las respuestas que ofrezcan estén a la altura de esta gravedad. Y es razonable pensar, y conecto con la idea última, pero que volveremos, entiendo, sobre ella, que el desastre que esto representa para la política como herramienta de transformación social, y el engorde de la antipolítica, que esto para mí es lo más grave en términos democráticos. Estando de acuerdo con lo que dice ahora Mariola, que al final estos son los datos de una percepción que teníamos, pero hay una certeza que se desprende de estos datos, Carlos, que es que si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez pensaba que con la petición de perdón y con un cambio de caras en la ejecutiva tendría suficiente, es evidente que la sociedad le pide más. Le pide que se vaya. Si se lee la encuesta con atención, le pide al final que se vaya. La mayoría de las personas encuestadas consideran que se deben convocar elecciones o Sánchez dimitir. Claro, todo conduce a que se vaya, que el futuro del PSOE es prescindir de Sánchez. Ahora, ¿eso será posible o no será posible? Yo me quedo también con el dato, que al fin y al cabo lo quiero ver como esperanzador, de que a un 60,3%, por ser preciso, le indignan los espectáculos de corrupción al que estamos asistiendo. Sería muy preocupante que los entrevistados hubieran perdonado, disculpado, o que no le hubiera pasado factura al PSOE cuanto estamos sufriendo, ¿no? Al PP le pasó mucha factura, a la Gürtel, a la gente no le da igual. O sea, muchas veces parece que la sociedad es indolente, que es pasiva. No. A la gente le preocupa y la gente exige que sus políticos sean honrados. Por eso la corrupción pasa factura, y menos mal que pasa factura, porque lo contrario sería preocupante. El resultado de cuanto hemos podido leer a primera hora es que el sanchismo está en una crisis monumental. No, este señor no se va a querer ir, lógicamente la legislatura no está agotada, porque los socios no van a dejarlo caer, y cuanto más débil esté, van a sacar de él. Entonces cabe preguntarse cuál es la posibilidad de que acabe. Yo nada más que veo dos. Una posible rebelión de los candidatos a las alcaldías, que no se quieran tragar el sapo de las elecciones municipales con Sánchez todavía en el poder, que ya se lo tragaron en las últimas, o que haya alguna información muy comprometedora directamente con el presidente, porque no veo otra, ahora mismo no veo otra. Y vamos a asistir este fin de semana a una limpieza de alforjas en el Comité Federal, que bueno, alguien ha considerado, el dedo de siempre, porque aquí no hay contrapeso ni democracia interna, ha considerado que el señor Santos Cerdán es una especie de Chernobyl, con lo cual todo lo que estaba cerca de él, todo, sin distinción, está contaminado, menos el que lo puso. Con lo cual, pues nada, para esperanzas son muy poquitas, pero al menos yo me quedo con que la gente se indigna con la corrupción, se indignó con la Gürtel y se indigna ahora. Gonzalo. Espera un momento, que no tienes el micrófono abierto. Ahora. Perdón. Decía que se indignan, sí, pero de una manera desigual, que es muy significativa y que revela el porqué de la falta de apoyos, de la pérdida de apoyos al PSOE. En concreto, el sentimiento de indignación, porque el informe mide distintos sentimientos. A la que más afecta es a las mujeres baby boomers, pero por ejemplo la generación Z, solo el 7,9% entre los varones y el 9,2% de las mujeres se indigna. Ojo. A los jóvenes les da igual, porque ya sencillamente están fuera de cualquier vínculo con la política institucional. Por eso también en la encuesta de voto el sector de población entre 18 y 34 años es menos del 50% los que dicen que están dispuestos a ir a votar. Claro, ese sector de la población, junto a una cierta clase media,
es el que en principio más podría nutrir un voto de izquierda. Las clases empobrecidas tampoco tienen grandes intenciones de voto. Por lo tanto, el PSOE está perdiendo confianza por parte de quienes tienen vigilancia crítica, baby boomers, que se muestran indignadas, pero no logra conectar con quienes cuyo voto tiene que conquistar, clases empobrecidas a las que van dirigidas sus políticas sociales y a los jóvenes a quienes en principio también favorecen. Por lo tanto, eso hace una combinación fatal. Esto quiere decir muchas cosas. Una, que lo que se está cuestionando es el liderazgo dentro del PSOE. Quienes se indignan dentro de sus propios acólitos, dentro de sus propios fieles o leales, están considerando que hay un problema de liderazgo a la hora de gestionarlo. Segundo, este lenguaje del que nos quejamos de la política tan constante, tan chabacano, tan antagonista, a veces podemos pensar, bueno, esto busca movilizar clases populares, pero al contrario, moviliza a las clases altas y desmoviliza o no consigue movilizar a las clases populares, con lo que está aumentando también una cierta brecha de clase en los apoyos a los partidos. Todo esto genera un mapa que para el Partido Socialista es realmente muy, muy, muy difícil de gestionar, ¿no? Veremos lo que pasa en este comité federal próximo, pero entiendo que esa contradicción entre ser el partido que pretende ser social, pero al mismo tiempo es la institución, que pretende ser regenerador, pero al mismo tiempo demuestra opacidad y clientelismo, no va a conseguir resolverlo en 2 días o con 2 cambios de cargos, desde luego. Hay un dato, Ángels, en la encuesta que a mí me parece muy importante, que no podemos perder de vista en el análisis global de lo que está ocurriendo, que tiene que ver con esa identificación de la mayoría de los españoles con las ideas que representan este gobierno de coalición. Y creo que esto es un elemento también a proteger en términos políticos. Y es razonable, por lo tanto, que quien hoy esté gobernando sea capaz, y aquí está la dificultad, de armonizar correctamente la rendición de cuentas, la asunción de responsabilidades y la protección de una defensa de lo que representa mayoritariamente la voluntad de los españoles en términos de programa político. Muy alejado, obviamente, esto de otro dato que también arroja indirectamente esta encuesta, que tiene que ver con una potencial alianza del Partido Popular y Partido de Vox para gobernar España. Sería una alianza, digamos, que no encajaría con la pretensión de cómo quiere y cómo ve la mayor parte de los españoles España y cómo quiere que sea gobernada, ¿no? Entonces creo que el desafío ahora para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista consiste precisamente en esto, en cuidar ese reservorio de socialdemocracia y de pluralidad y diversidad en la manera de gobernar España, que está conectado con la emoción y los sentimientos de la mayoría de los españoles, y a la vez recuperar, en la medida de lo que sea posible, y seguramente aquí tenemos algunos miembros de la mesa posiciones distintas, recuperar esa reputación de quienes hoy dirigen el gobierno y quienes están al frente del Partido Socialista, de que son las personas adecuadas y el partido adecuado para traducir esa pretensión en lo que queda de legislatura en un programa de gobierno, porque obviamente lo que ha ocurrido, y la gravedad lo demuestra esta encuesta, es un parteaguas en la legislatura. Pero yo no me encuentro entre las que creo que el presidente de gobierno deba dimitir, ni siquiera entre las que no me encuentro tampoco entre las que crea que la solución óptima es un recambio en la persona del presidente por otro socialista. Pero esto seguro que tenemos espacio para poder seguir desarrollando las ideas. Y ahí hay un tema que ya has apuntado tú también, Mariola, y que también yo creo con los datos, Gonzalo, que tú ponías sobre la mesa, que a mí me parece preocupante, que es al final la desafección. Es decir, ya no la desafección de cara al partido, que ahora se ve afectado por la corrupción, como antes se ha visto otro, sino la desafección hacia la política e incluso la desafección hacia la democracia. Y se ve muy bien en el trasvase de votos. Es verdad que hay trasvase de votos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que aumenta hasta un 8%, en el último barómetro del 3,5%, pero incluso del Partido Popular a Vox el trasvase pasa del 6,1% al 13,2%. Y cuando uno ve las curvas, ve que de estas situaciones quien sale beneficiado es
la ultraderecha. Sí, claro, porque es quien, pese a que tiene casos de corrupción más que patentes en su seno, se beneficia de este imaginario del de ser el partido antisistema, ¿no? Y por lo tanto, la derecha y la ultraderecha, que cada vez vamos a tener que perfilar mejor los adjetivos porque se parecen cada vez más, sí. Tienen un doble beneficio: el beneficio de ser ese partido antisistema y de esa fidelidad en sectores de población que mantienen su voto y que no corrigen su voto cuando también tienen corrupción dentro del partido. O sea, esa es la diferencia también con respecto al PSOE. El PSOE, cuando tiene corrupción dentro, pierde a muchos de sus afines. Y entonces tiene mucha abstención, mucha pérdida de vínculo afectivo. El Partido Popular mantiene eso muy fuerte, genera una gran animadversión hacia los casos de corrupción del contrario, y al mismo tiempo, por parte de la ultraderecha, consigue vincularse con los movimientos antisistema, que ahora capitalizan el escaso voto joven, que es escaso, pero es muy llamativo que sea mayoritario entre ese sector de la población, ¿no? Por lo tanto, se genera una combinación que es difícil de gestionar, porque claro, el Partido Socialista no tiene un equivalente antisistémico, por decir así, que capitalice fuerzas de indignación ante un cierto establishment, y tampoco tiene de momento argumentos suficientes. Esta es la tarea que menciona Mariola en la que se tiene que poner para recuperar el vínculo afectivo con quienes están de alguna manera excepcionados o tienen un estándar moral y cívico muy elevado que exige responsabilidad. Abierto, Mario Lorrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolina, analizando todavía la encuesta de 40DB para la serie El País, con la intención de voto, con esa brecha que se abre entre el Partido Popular y el Partido Socialista a partir del caso de corrupción que afectaba a los dos exsecretarios de organización del Partido Socialista, y después la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción y cómo se traduce esto a la hora de ir a las urnas y a la hora de la afección o desafección hacia la política. Y veníamos de hablaba Gonzalo de quien se beneficia de todo lo que está pasando. Bueno, pues son los partidos antisistema. El partido antisistema es Vox en este caso, y se hablaba también de la necesidad que tiene el Partido Socialista, que tiene Pedro Sánchez, de recuperar el vínculo emocional con sus militantes, que de momento, y esto lo demuestra la encuesta, que creen que no tiene que dimitir, pero no solo son los militantes, también son aquellos votantes, aquellos simpatizantes que están cerca de la órbita del Partido Socialista, aunque no sean militantes, que quizá son los que más factura le puedan pasar al Partido Socialista. Carlos, ¿qué querías hablar? Sí, ¿no? Es significativo el aumento de apoyo a Vox, ¿no? Que en principio encajaría con la tendencia que se aprecia en varios países europeos que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Lejos de agitar cualquier tipo de miedo a esas opciones, yo creo que los grandes partidos, en su día el PSOE con Podemos y ahora el PP con Vox, deberían preguntarse qué han hecho mal, porque si mañana hubiera elecciones, probablemente a esa población joven, que es preocupante porque además es joven que ocurra ahí, esa población joven no le bastaría con que le agitaran el miedo por el miedo, que se van a perder los derechos o sacar el comodín de Franco, ¿no? Tendrían que pensar y darle al F5 un poquito para cambiar los argumentos, porque el Doberman de Rubalcaba de los años finales de los 90 parece que se ha quedado ronco, y hay un segmento de la población a la que le importa poco o no hace caso de esos argumentos. E insisto, un segmento de la población joven, que eso es lo inquietante, ¿no? Y parecería, por último, que Feijóo ha tenido esta encuesta en la mano cuando ha renovado la cúpula, porque al PP se le van los votos hacia Vox, y de hecho ha endurecido la cúpula, la ha marcado de tal forma que mire más a Vox que hacia otro tipo de partidos a los que yo creo que ya da por hecho que va a tener esos apoyos, porque el sanchismo está como está, repito, con una crisis monumental. El votante de centro izquierda moderado, que puede no hacerle ascos al PP en un momento dado, lo tendría ya asegurado. Por supuesto, los de la derecha moderada, entonces, donde se le van, la sangría la tiene hacia Vox. Por eso los perfiles nuevos son bastante duros y marcados a que ese voto sociológico de derecha más pura y dura no se le vaya, ¿no? Así al menos interpreto yo los movimientos de la cúpula, que encajan con lo que dice la encuesta, ¿eh? Sí, yo en esto coincido con Carlos. Es verdad que Alberto Núñez Feijóo, que aspira a llegar a la Moncloa y que cree que la situación en la que se encuentra ahora el Partido Socialista puede facilitarlo en un mucho tiempo, se ha orientado claramente y ha decidido claramente dónde colocar al Partido Popular. Y además ya no hay dudas, porque más allá de la trayectoria de los últimos años, es que este fin de semana lo va a validar todo esto en un congreso.
Y la posición del Partido Popular va a ser una posición dura y va a ser una posición que busca como único aliado para gobernar España a Vox. Por lo tanto, esto despeja también el horizonte en términos de competición electoral. Tenemos a un PP que aspira a gobernar con Vox y solo con Vox, y ahí está el conjunto de personas de las que se ha rodeado Alberto Núñez Feijóo, de las que van a validarse estos nombramientos en el Congreso. Y por otra parte tenemos un resultado de esta encuesta que dice que España se parece en términos de ideología para ser gobernada, no precisamente a esta combinación de alianzas. Entonces la cuestión es, yo entiendo que la ciudadanía esté muy molesta por todo lo que está ocurrido, y además eso yo creo que es un ejercicio de fuerza democrática, que la gente se indigne ante los casos de corrupción es lo que debe ocurrir. La pasividad sería yo creo que una mala señal para España. Pero la cuestión es cómo armonizamos ese enfado, cómo armonizamos ese malestar con a la vez otro mensaje que está mandando esa misma ciudadanía, que es que no se parece España a esa propuesta política de PP y Vox, que es la que nos hace Alberto Núñez Feijóo para gobernar los próximos años España. No. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que la cuestión para armonizarlo es solo explicar para el Partido Socialista, asumir responsabilidades y volver a conectar con esos ciudadanos. Hablaremos después del Partido Popular. Habéis dejado ya aquí el apunte tanto Carlos como Mariola, porque iremos a esas horas previas también a ese congreso con ese reforzamiento, no cambio, porque es reforzamiento de algunos nombres que ya conocíamos, con lo que se endurece el discurso y se aproxima, se asemeja al discurso de Vox. Pero dejadme primero que volvamos al Partido Socialista, porque tiene comité federal. Anunciábamos, Guillermo Lermadona, de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Anunciamos este nuevo organigrama, estos nuevos nombres que son los que van a formar parte del núcleo duro, esa Secretaría de Organización que dejó vacante el cese de Santos Cerdán. Cuéntanos. Pues la noticia, Ángels, de la mañana es el nombre de la persona que va a sustituir a Santos Cerdán al frente de esa Secretaría de Organización. Es Rebeca Torró Soler, una mujer que hasta ahora no estaba en la Ejecutiva Federal del PSOE, un perfil que viene del Gobierno, de gestión técnico, es lo que dicen las fuentes que estamos consultando en los últimos minutos. Es secretaria de Estado de Industria en el ministerio que dirige Jordi Hereu desde 2023, así que el PSOE tendrá los mandos del aparato del partido a alguien que ha hecho la mayor parte de su carrera en la estructura de la administración, no en la estructura orgánica del PSOE. Sobre todo ha estado en la administración autonómica y local, en la Generalitat Valenciana, cerca de Ximo Puig, y en el Ayuntamiento de Ontinyent. Ha sido consejera de Política Territorial, secretaria de Economía, directora general de Vivienda. En su etapa como portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, ya con Mazón en el Gobierno, protagonizó, por ejemplo, algún que otro choque con el presidente actual, choque como este. Fue un gesto inoportuno, impropio, indigno de un presidente de la Generalitat. Fue una falta de respeto. La condescendencia con la que usted se dirige a mujeres con un cargo de responsabilidad, lo que demuestra es una escasa catadura moral. Se lo voy a decir solo una vez. No vuelva a dirigirse a mí de esa manera, ni dentro de las Cortes Valencianas, ni tampoco fuera, señor Mazón. Torró, que denunciaba un gesto machista que había tenido Mazón con ella, le había guiñado un ojo durante una sesión de control. Así que Sánchez refuerza así también una federación clave en la que creen que podían propiciar un cambio de ciclo por el desgaste de Mazón tras la Dana. Sánchez elige un cambio de rumbo en ese puesto clave tras el error que, como él mismo ha reconocido, fue elegir a Ábalos primero y a Cerdán después para la Secretaría de Organización. El cambio afecta también a la estructura de ese área, que será más coral. En lugar de un adjunto habrá 3. Está Anabel Mateo Sánchez como adjunta de Organización y secretaria de Coordinación Territorial, Francisco Salazar como adjunto a Organización y secretario de Análisis y Acción Electoral. Él estaba ya con Sánchez desde el inicio en las primarias y también en el equipo de su gabinete en Moncloa, y Borja Cabezón también se suma a ese equipo de la Secretaría de Organización. Ya permanecía también a la Ejecutiva Socialista como secretario de Transparencia y Acción Democrática. Cambios que afectan sobre todo a esta Secretaría de
organización y luego también los nombres, Guille, que hemos ido conociendo de quién va a salir de la ejecutiva. Quizá los nombres a muchos oyentes no les digan mucho, pero si ustedes ven la imagen de Santos Cerdán caminando por el Congreso, siempre había un par de personas, un par de diputados que estaban muy cerca de él. Ellos son los que caen. Eso es, son los primeros pasos que ha dado Sánchez en esas salidas, ¿no? Lo primero que hizo ayer el secretario general fue empezar a comunicar las piezas que empezaban a salir de la Ejecutiva Federal y se ha empezado por ahí, por desmontar el equipo de organización de Santos Cerdán. Lo que confirman fuentes socialistas es que una de las personas que sale es uno de sus principales apoyos de Cerdán, el leonés Javier Cendón, y se degrada de alguna manera a Juan Francisco Serrano, que era el adjunto en el área de organización, el diputado por Jaén, que era su sombra durante estos últimos años, el sombra de Santos Cerdán. Podría seguir, sin embargo, en otro puesto en la Ejecutiva. Estamos conociendo algunas de las piezas, Ángeles, pero todavía quedan por saber si hay más incorporaciones, no en el área de organización, sino en el resto de la Ejecutiva, con la que Sánchez quiere mandar un mensaje, proyectar la imagen de un nuevo PSOE. Para abrir hueco en la dirección, lo que ha hecho el secretario general ha sido pedir a quienes acumulan también cargos a nivel autonómico o provincial que dejen el puesto en la Ejecutiva Federal para cumplir con los estatutos, que dicen que solo el 10% de los miembros de la Ejecutiva pueden compatibilizar esas responsabilidades, y eso va a dejar fuera también de la Ejecutiva no solo a Cendón y a Francisco Serrano, sino a la actual portavoz, a la burgalesa Esther Peña. Está por ver qué pasa también con otros perfiles que compatibilizan esos cargos, y por conocer la lista completa de los cambios que va a ratificar el PSOE este fin de semana en ese comité federal con el que el partido espera empezar a salir de la crisis interna en la que ha entrado con la imputación y la entrada en la cárcel del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Guille, sobre lo que no ha trascendido nada es sobre posibles medidas que pueda anunciar tanto en este comité federal como en su comparecencia del día 9 de julio. Todavía no. Yo creo que, Ángeles, lo que está haciendo Sánchez hoy es poner el foco sobre los nombres para, a partir de esta tarde y mañana ya, que se debata sobre las medidas. De hecho, el presidente había despejado su agenda para este viernes. Solo tiene, digamos, una cita, que es una reunión con portavoces y diputadas, mujeres del PSOE, para explicarle las medidas que, por ejemplo, se van a tomar en cuanto al código ético para endurecer el castigo a militantes o miembros del partido que tengan comportamientos machistas. Eso va a ser esta tarde, y a partir de mañana sabremos exactamente cuáles son las medidas que aplica el PSOE internamente para evitar que se repitan casos como estos, de corrupción y también de comportamientos machistas. Guille, gracias. Hasta luego. En el abierto, Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Una vez conocidos los cambios en la Secretaría de Organización del Partido Socialista, algunas salidas de la Ejecutiva, sobre todo de gente próxima, del círculo más próximo de Santos Cerdán. Claro, la gran pregunta, le preguntaba yo antes a Guille, ¿ha trascendido algo de posibles medidas? La gran pregunta, Gonzalo, es ¿qué medidas serían suficientes como para considerar que el Partido Socialista, que el presidente del gobierno actúa de manera que se acabó, que ya está, que con esto es suficiente? Claro, es que a nivel de normativas, de mecanismos de regulación y de control interno, sin conocerlos con todo detalle, pero por lo que vamos sabiendo también estos días que afloran, esos mecanismos existen, esos códigos existen, ético ya existe, esas normativas mecanismos de control existen, están ahí, y desde luego son los principios que regulan la organización interna del partido. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacerse? Claro, el problema de estas medidas, no tenemos muchos criterios para valorar la fiabilidad de esta nueva Secretaría de Organización. La única fuente o el único criterio que tenemos es la capacidad del secretario general del Partido Socialista de elegirla. Y como la fiabilidad del secretario general del Partido Socialista está puesta en duda porque se ha equivocado previamente, pues aunque no tengamos ningún elemento de duda sobre ella ni sobre los otros miembros de su equipo, pues parece que está en entredicho que la solución pase por la fiabilidad del secretario general del Partido Socialista. Claro, ¿qué es lo que se podría hacer? No tengo ni idea, pero sí que creo que el problema está con el liderazgo de ese partido, que es bastante, vamos a llamarlo así, totalitario. ¿En qué sentido? Pues que desde el núcleo duro de Moncloa y de Ferraz, de Pedro Sánchez, permea
a cada una de las federaciones, a cada una de las casas del pueblo del territorio español. No hay ninguna voz interna crítica, por lo tanto no hay vigilancia interna. Quizás podría haber o podría dar más entrada a voces críticas para dar la sensación de que precisamente no todo pasa por él, porque si él no ha sido fiable, la solución es raro que pase por él. De alguna manera, una cierta pérdida de control de su propio partido sería aconsejable. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en que, digamos que la solución precisamente pasa por aquello que se le pone también en duda, que es el Parlamento. O sea, este gobierno y el liderazgo de Pedro Sánchez se sostiene por un castillo de naipes, pero un castillo de naipes que es relativamente firme, tiene algunos fallos, pero es relativamente firme. ¿Y por qué? Porque la fortaleza del PSOE hoy no está desde luego a nivel interno, quizás ni siquiera en su nivel de llegar a las clases empobrecidas a través de sus políticas sociales, como decíamos antes, sino en su capacidad de generar políticas interterritoriales y pactos entre las fuerzas de todos los territorios del Estado, que es algo que no puede hacer el PP. Eso es lo que no puede hacer el PP ahora. El PP puede tener una mayoría y puede ser el partido más votado, puede tener una mayoría con Vox, pero no puede llegar a todos los territorios. Entonces yo creo que es ahí donde se tiene que volcar, en eso y en cuidar la coalición, porque, ojo, que parece como que si estuviese solo en el gobierno. Y a lo mejor es verdad que el otro partido tiene mucha responsabilidad de su propia decadencia, pero reforzar la idea de que la coalición es una solución a muchos problemas y no el problema, es algo que también tiene que ser una tarea a partir de ahora. Carlos, ¿por dónde tendrían que pasar esas medidas? Yo lo tengo clarísimo. O sea, el dedo errante, tantas veces errante y con tanta gravedad, es el problema, pero bueno, yo entiendo que pues se enroca y no va a. ¿Tú crees que tendría que apartarse, tendría que convocar elecciones? Lo creo yo y lo creo la encuesta tan interesante con la que hemos comentado antes, ¿no? Pero bueno, somos realistas y sabemos que eso ahora mismo pues no parece viable, ¿no? Aquí lo interesante quizás será saber si en ese comité federal hay alguna voz discrepante, hay alguien que hace un discurso crítico, también saber si va a haber algún tipo de soluciones constructivas, ¿no? Porque hasta ahora, lo habéis comentado antes, ha habido zanjas, han abierto brechas, el crítico era considerado un traidor porque los trapos sucios se tienen que lavar dentro, unos desleales, desde el mismísimo Felipe González, nada más y nada menos, que a ver si habría que echarlo del partido, se ha oído, oiga, no se puede ser así, no se puede ser así. Usted ha laminado los controles internos en unos partidos que ya de por sí en ninguno hay democracia interna, cuidado, no solo en el PSOE, pero es que ha laminado las voces críticas, las ha tildado de traidores directamente, con lo cual se ha quitado de los contrapesos y ahora justamente se echan en falta. Por eso digo que mañana será quizá interesante saber si hay alguien. El secretario general Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera, ya no controla los tiempos, ya no los controla. ¿Quién los controla? Las filtraciones, la justicia y el grado de colaboración que tengan tres sujetos con la Fiscalía, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Eso van a controlar y eso van a marcar la agenda. Él, mientras tanto, irá a remolque. Mariola, ya vaticinabas tú que no todos estaríais de acuerdo cuando has dicho yo soy de las que pienso que no tiene que dimitir el presidente del gobierno, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es medidas en dos planos, ¿no? Uno tiene que ver con el partido, obviamente, y otro tiene que ver con el gobierno. En el caso del partido, para mí, es clave no solo sustituir a las personas que han dejado puestos vacantes, es decir, cambiar a la Secretaría de Organización, obviamente no es una reforma ni una propuesta de reforma, pero sí que creo que hay que incidir directamente en lo que es reformar la gobernanza del partido. Obviamente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es evidencias de que no existían controles suficientes para que, en el caso de que una persona tuviera un comportamiento absolutamente incompatible con la ley o con la virtud pública que se le exige a un mandatario público, pues tuviera mecanismos para actuar de cortafuego. Eso no ha ocurrido. Entonces, todas las reformas que se implementen el sábado, que se presenten el sábado, tienen que ir orientadas a reforzar esa gobernanza del partido. Y esto pasa por erosionar el hiperliderazgo del líder, del secretario general, algo que es muy contraintuitivo y algo que es que puedes llamar a la sorpresa, pero es que solo erosionando el hiperliderazgo del secretario general se refuerza el partido.
y entiendo que habrá resistencias, pero creo que esta es la solución. Sí. ¿Cómo le damos nombre a esas medidas? Bueno, pues yo creo que eso le corresponde debatirlo a ellos. Y luego las acciones, medidas en clave de gobierno, porque estoy de acuerdo, creo que hay que cuidar la coalición, este es un gobierno de coalición, creo que hay que cuidar a los socios parlamentarios para que sigan soportando la confianza en un proyecto y la confianza parlamentaria. Y creo que si se actúa de manera contundente en estos dos planos, bueno, pues creo que podrá tener sentido prolongar la legislatura, porque yo no estoy de acuerdo ni por supuesto pretendo ni propongo resistir. Propongo medidas para que este parteaguas de legislatura siga generando confianza y evidencias para darle sentido a la legislatura. Y no creo que debe de emitir el presidente, y me pronuncio muy rápidamente, por 4 razones. Porque, para empezar, porque tiene que absorber él el desgaste de sus propios errores. Porque tiene que colocar él al partido en una mejor posición electoral para la próxima cita, cuando quiera que sea. Porque ha sido él quien, en términos de gobierno, ha colocado a España en una muy buena posición internacional, y no se vislumbra ninguna figura política, ni dentro ni fuera del partido, capaz de sostener esa percepción internacional. Y porque es él también, Pedro Sánchez, quien representa un modelo de gobierno social y de entender la diversidad de España, que a algunos les inquieta mucho, pero es que es una realidad con la que es muy difícil, contra la que es muy difícil claro. operar. Sí, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con estos 4 puntos que enumeraba Mariola. Pensemos en términos casi de conjetura, ¿no? Hagamos un poco de ficción. Imaginémonos que a nivel interno de partido se dan cabida a voces críticas, o incluso, imaginémonos en términos máximos, que renunciara a la Secretaría General como medida contundente. Pérdida de control y dar paso a una gestión interna del partido en nombre de otra persona. Sin dejar la presidencia Sin dejar la presidencia del gobierno. Segundo, una moción de confianza que no sería fácil, porque hay partidos como en concreto Podemos, que ahora mismo es el que más está fuera de ese apoyo de legislatura, pero que se podría trabajar, se podría llegar a lograr, dando muestra de que la configuración del Parlamento actual quiere que se prolongue la legislatura. Que eso es algo que a nivel de costes-beneficios podemos entender que la mayoría de partidos que han apoyado a este gobierno lo seguirían manteniendo. Y en tercer lugar, una reunión para fijar objetivos en lo que queda de legislatura con Sumar, con Yolanda Díaz y con esa coalición. Bueno, a mí eso me parecería tremendamente contundente y me parecería que sería una renovación de sus fuentes de legitimidad, ¿no? De lo contrario, siguiendo con esa coalición como si fuese un lastre, obviando a las otras fuerzas parlamentarias que le apoyan puntualmente y acudiendo solo a ellos cuando necesita esos apoyos, y haciendo en el partido un poco como si no pasara nada, como si él todavía pudiese ser la solución, pues me parece que todavía hay contradicciones. O esa sensación que se dice, bueno, hay falta de contundencia, la contundencia no me gusta demasiado la palabra, pero esa sensación de que no se está haciendo lo suficiente, creo que se va a mantener, ¿no? Mira, sobre esto de los socios, tanto lo decís de cuidarlos, o después esa posibilidad que está sobre la mesa, la cuestión de confianza, le preguntábamos también aquí a Bolaños. Ahora voy contigo, Mariola, solo para que escuchemos, porque es verdad que en todo este proceso ha ido subiendo el tono, sobre todo quien más desgaste puede sufrir, que son los socios de gobierno, más que el socio de investidura. En este caso, Sumar. Recuerden que hubo una reunión para valorar la situación de la coalición hace 24 horas, y Yolanda Díaz aumenta el tono y sobre todo a la expectativa de lo que pueda anunciar el presidente del gobierno en la comparecencia del día 9. Nosotras creemos que quedan muchísimas cosas por hacer en España, pero la legislatura está hoy en manos del Partido Socialista. Tiene que tomar medidas en materia de generación democrática en España. Mariola. Yo quería apuntar un poco sobre las fórmulas constitucionales que existen para intentar probar que efectivamente el presidente del gobierno tiene o no la confianza en el Parlamento, ¿no? Son dos, obviamente, la moción de censura y la cuestión de confianza. Yo me pronuncié desde un primer momento en el que la cuestión de confianza creía que era una fórmula adecuada, y lo sigo creyendo en términos teóricos. Pero como la política también es hacerse cargo de la realidad del contexto para no seguir construyendo fórmulas imaginarias, ¿no? Yo creo que hay que señalar que en el momento actual ni una ni otra
digamos, hay incentivos por ninguna de las partes afectadas para poder activarlas. La cuestión de confianza, pues obviamente coloca a los socios en una posición muy incómoda, pero es que además seguramente no todos los socios hoy están en disposición de darle el apoyo, y el Podemos ahí está, ¿no? Y la moción de censura es que Alberto Núñez Feijóo nunca va a asumir ese riesgo porque no tiene los votos, como él mismo ha expresado, pero es que además hacerlo no solo apuntalaría a Sánchez, que es la estrategia contraria que persigue el Partido Popular, sino que es que además se comería la última bala que le queda a Alberto Núñez Feijóo para ser presidente del gobierno, porque este fin de semana hay un congreso que va a reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, pero que nadie se equivoca, este liderazgo es para en muy poco tiempo llegar a la Moncloa, y si no, obviamente el PP buscará recambio. Le queda una oportunidad. Es una oportunidad. Entonces la moción de censura se la jugaría esa carta y no va a querer. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué más nos queda? Pues en términos constitucionales yo creo que no hay más cosas, salvo utilizar una fórmula que es el debate sobre el Estado de la Nación. Es un debate a modo de estados generales del país, donde el presidente del gobierno puede explicarse, puede ante los ciudadanos, pero también ante sus socios parlamentarios, puede hacerse cargo de esa gravedad, de este parteaguas de la legislatura, puede hacer un reseteo de la agenda, del programa electoral, y hay que recordar que el debate sobre el Estado de la Nación, al final del mismo, siempre se presentan multitud de resoluciones que se votan, que tienen que ser votadas. Y eso es una expresión. Las resoluciones, tú marcas la agenda de las resoluciones. Pueden ser resoluciones en materia de corrupción, pueden ser resoluciones en materia de un avance en el programa social que reivindican muchos de sus socios. Y ahí está, las votaciones, el espacio de la confianza que cuentas. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos que son especiales, muy complicados, muy graves, creo que hay que ser capaz también de incorporar toda la creatividad posible para testar lo que hay que testar, si este gobierno tiene la confianza sí o no, y si tiene agenda política para dar sentido a lo que quede de legislatura, dure 2 años, 1 año y medio o 1 año. Si esto no se consigue, obviamente pues estaremos en un plano de resistencia que puede ser útil en la dimensión personal, pero que no tendrá ninguna ventaja para los ciudadanos, y que seguirá engordando a la antipolítica. Y eso sí es una responsabilidad democrática que nos corresponde a todos. Y aquí hay que tener claro quién quiere seguir engordando la antipolítica y quién está en disposición de darle contenido a la acción política y a la acción de gobierno. Mira, dejadme que actualice la situación judicial de Santos Cerdán, de los implicados en la trama, que al final es el origen de todo esto que estamos hablando, porque Santos Cerdán ha presentado el recurso con el que intenta salir de la cárcel. Recordemos que está en prisión provisional, un recurso en el que vuelve a hablar de que todo es una operación política y critica que su situación sea distinta, objetivamente es distinta a la de Ábalos y Koldo, que se encuentran en libertad, pero hay algo que en el caso de estos dos sí se ha producido y no se ha producido todavía en el caso de Santos Cerdán, que es el registro de su domicilio. Por ejemplo, Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Claro, porque a él se le mete en prisión ante el peligro de destrucción de pruebas, pero el juez no ha ordenado todavía el registro de su domicilio. ¿Cuáles son los motivos? Extraña, desde luego, esa diferencia de criterio. Los motivos para una medida tan restrictiva como la prisión provisional están muy claros en la ley. El juez envió a la cárcel a Santos Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas, por ningún otro. Han pasado 4 días y el juez no ha ordenado registro alguno a los despachos profesionales de Cerdán, su casa en Navarra o el piso alquilado en Madrid, con lo que amigos o familiares pueden haber destruido esas pruebas. Las fuentes del procedimiento, consultadas por la SER, confirman que de momento no se esperan tales registros y dan una posible explicación a las dudas. Recuerdan que la posibilidad de alteración, destrucción u ocultación de pruebas también puede ser el presumible intento de influir en los empresarios implicados que deben declarar estos días ante el juez, y que si se mantiene a Santos Cerdán en prisión se conjura ese riesgo. El abogado de Cerdán se pregunta en su escrito si la destrucción de pruebas es la causa real para su ingreso en prisión o si en realidad pretenden ablandarle y arrancarle una confesión, una posibilidad proscrita en el derecho penal. Pero
el magistrado Leopoldo Puente, Ángels, tiene un extenso currículum de seriedad en sus resoluciones, ajeno a las teorías conspiratorias y a la aireada persecución política. No en vano, Leopoldo Puente fue el único juez de la Sala de lo Penal del Supremo que emitió voto particular en contra de la condena al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Hablas de la declaración de esos empresarios. Precisamente hoy 3 de los 5 que están imputados en esta causa declaran, son responsables de varias de las compañías que están señaladas por la UCO como supuestas beneficiarias de las concesiones de obra pública a cambio de las mordidas. El primero en comparecer es José Ruz, responsable de Levantina, Ingeniería y Construcción, que según la UCO obtuvo contratos con Carreteras y Adif gracias a la mediación de Koldo García. Supuestamente pagó mordidas a cambio y repartió prebendas que nos recuerdan al siglo de oro español. Nuestros oyentes, Ángels, inteligentes y formados, identificarán de inmediato la parábola del ciego, el lazarillo de Tormes y las uvas. Koldo le contaba a Ábalos que recibía un sueldo mensual del empresario Ruz de 1.100 euros, de los que pasaba 700 al exministro de Transportes. En realidad, Ruz pagaba 2.600 euros netos al mes a Koldo García, que engañaba a su jefe en el ministerio para quedarse con 500 euros extra mensuales. No tan avispado como el ciego, Ábalos nunca descubrió el embuste y Koldo siguió comiendo las uvas de 3 en 3. La picaresca que poco ha cambiado en más de 20 generaciones en España. Cuando concluya la comparecencia de Ruz como imputado, será el turno de los hermanos Daniel y Antonio Fernández, responsables de la empresa OPR, también señalada por contratos amañados y que contrataron a la esposa de Koldo, Patricia Uriz, que cobraba supuestamente sin ir a trabajar. Ya para el lunes quedan los más importantes a priori, Anchón de Servinavar y Fernando Merino, el ex responsable de Acciona en Navarra. Campos, gracias. A ti, buenos días. A la actualización de la situación judicial, tanto de Santos Serrán como de todo el caso. Y dejadme que entre ya en el Partido Popular, porque algo hemos ido apuntando, porque tienen la cita también este fin de semana, en este caso el Congreso, que va a reafirmar a Alberto Núñez Feijóo con esa única bala que le queda al frente del partido, pero es un cónclave que además del Alberto Núñez Feijóo tiene otro nombre propio, que es el de Miguel Tellado. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque ya queda claro que el que era hasta ahora portavoz del Partido Popular en el Congreso va a acumular muchísimo poder. No solo va a ser el secretario general del partido, sino que se encargará también del área clave de organización interna. Sí, lo que antes dirigían en 2 departamentos Cuca Gamarra y Carmen Fúnez, ahora será un mando único comandado por Miguel Tellado, el escudero de Feijóo, que saldrá de este congreso como todopoderoso secretario general. No habrá nada ni nadie en Génova que se mueva sin su consentimiento. No solo se ocupará de los asuntos internos del partido, Tellado también será el nexo con las autonomías y lo que eso supone de poder para el PP, así como llevar a cabo la planificación electoral, porque fuentes de la formación reconocen que este cambio está muy pensado en clave electoral. Saben en Génova que es la única vía que tiene Feijóo para llegar a la Moncloa, es esperar a las elecciones tras el fiasco de su intento de acercamiento con los grupos, Ángels, como el PNV, con quien el PP sigue a tortas. Escuchamos a Aitor Esteban. No los calificaría de desencuentros, yo diría que de ataques claros al Partido Nacionalista Vasco por parte del PP en los últimos 6 meses, ¿no? Bueno, ellos sabrán, ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo, pero desde luego, evidentemente, el clima no es el más apropiado para hablar. Más allá de las relaciones con los socios del gobierno, este será un congreso convertido en una balsa de aceite para Feijóo. Saldrá reelegido presidente del PP sin ataduras, sin contestación interna y sin críticas de perfiles como Ayuso o de Alejandro Fernández, después de que Feijóo haya hecho guiños al PP de Madrid y al catalán para evitar fracturas internas. Un congreso, eso sí, Ángels, del que saldrá un PP más duro y más escorado a la derecha. Bueno, solo hace falta ver quién va a presidir este congreso, ¿no? Sí, noticia que acabamos de conocer hace unos minutos, es Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que será el presidente del Congreso, que como te digo, que hoy arranca. Y también hemos conocido, en otro guiño al PP catalán, que Dolors Montserrat seguirá en la dirección de Feijóo, premiando su papel en Europa. Otro perfil moderado, el de Dolors Montserrat. Muchas gracias, Josu. A vosotros. Pregunto por el Partido Popular y su línea dura. Primero, dejadme que diga una cosa solo. ¿Cómo se echa de menos a Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados? Ahora que le he vuelto a escuchar, ¿cómo se le echa de menos? Fue una representación, Carlos, ese intento de acercarse a los socios, porque es evidente que no te puedes acercar a quien has estado criticando, ¿no? Como decía Aitor Esteban, atacando, pero no hasta antes de ayer, sino hasta el mismo momento que pretendías coger el teléfono. Es una representación porque lo que está claro, y lo apuntabais ya al principio, es que el Partido Popular, por donde quiere taponar, es por donde se desangra, que es por la parte de Vox. Yo lo interpreté, o lo quiero interpretar, como una estrategia para obligar a los socios
de investidura o de coalición, llámese como se quiera según el caso, para que se retrataran ante los casos de corrupción, ¿no? Ustedes están apoyando esto, ustedes avalan esto, quiero entender que es así. Por lo demás me parece siempre arriesgado, muy arriesgado, que el PP, la expresión esa de que si Junts quiere poner el contador a cero, mucho cuidado, porque no se puede estar convocando manifestaciones en la Plaza de Colón o en la Plaza de España pobladísimas contra las cesiones a los independentistas y al mismo tiempo esos filtreos con ellos. No se puede, eso el electorado lo castiga y el PP catalán lo deja en una posición incomodísima. Ha hecho modificar la ponencia, de hecho, claro, el PP catalán, el presidente del PP en Cataluña. Con Dolor Montserrat, con Albiol, ahí yo tendría mucho cuidado, pero insisto en que quiero entenderlo como una estrategia política, que no me parece mal, para que los socios obligarlos a retratarse, porque los socios tienen ahora el papelón de sorber y soplar al mismo tiempo. Aguantar y digerir las corrupciones del socio mayor, que es el PSOE, al mismo tiempo que se le apoya. Eso también es un papelón. Y por lo demás, pues evidentemente, pues claro, endurecen los perfiles para que no se le escapen los votos a Vox. Veremos a ver. Una vez que conocemos los nombramientos, veremos a ver también cómo son los discursos. Eso no quiere decir que vayan a equipararse a Vox, necesariamente, pero veremos a ver cómo son los discursos. Y desde luego, yo no conozco un caso de un secretario general con tantísimo poder como el caso de Tellado, que dicho en el lenguaje de Óscar Puente, que por cierto está desaparecido, está de baja, está de baja paternal. Amo. Sí, pero en los tweets sigue escribiendo menos de lo que tiene que escribir. El Miguel Tellado en su lenguaje es el puto amo de Génova. Es que yo no conozco un caso igual. Y después, dos varones, los dos gallegos, me tengo que ir a Felipe y Guerra, que eran dos varones, dos andaluces, en los años de la hegemonía del PSOE, como hemos recordado en las claves. Veremos a ver cómo le sale la apuesta a Feijóo, porque la apuesta es fortísima, ¿eh? De todas formas, Gonzalo, dice Carlos, es obligar a retratarse a los socios. Bueno, los socios pueden retratarse. Lo que no van a hacer nunca los socios es ir de la mano, primero de un Partido Popular que va con la ultraderecha y después de un Partido Popular. La segunda parte, claro. Claro, que va con la ultraderecha y que les ataca constantemente. Sí, pero políticamente no está mal que les obligara a retratarse. Cuidado, pero pueden retratarse sin cogerse de la mano del Partido Popular. Claro. Bueno, pero claro. No necesitan pasar por ahí. Claro. Claro, se pone el PA del Partido Popular en la fórmula de máquina de guerra electoral, que se suele decir, ¿no? El problema de estas cuestiones es que los cambios excepcionales, es decir, para un momento en el que se vislumbran, aunque sea a 2 años y a lo mejor antes elecciones o grandes cambios, corren el riesgo de convertirse en permanentes, porque cuando hay una persona con capacidad para modificar organizativamente un partido, esos cambios no se revierten de un día para otro cuando pasan las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este giro hacia la radicalización del PP no parece que sea solamente para ganar elecciones, sino que puede convertirse en permanente y que va en línea con la metamorfosis de el centro derecha a nivel europeo hacia una derecha que ya no es centrada. Entonces, primero, hay una noticia que no solamente tiene que ver con la coyuntura, sino con tendencias políticas y culturales mucho más de largo plazo, ¿no? Segundo lugar, me parece que es arriesgado, porque puede efectivamente, por las cuestiones que también mencionaba Carlos, no solamente una presencia enorme del Partido Popular gallego, sino por perfiles hostiles a esas fuerzas políticas que se van a seguir formando parte del Parlamento español, que Vox quiere que no formen parte del Parlamento español, porque algunas de ellas las quiere ilegalizar, claro. Va a generar una hostilidad que muy difícil de reconciliar. Es decir, la manera de reconciliarse con el conservadurismo catalán y el conservadurismo vasco sería a través del eje izquierda-derecha, el eje progresismo-conservadurismo en ciertas materias, sobre todo fundamentalmente la económica, a nivel, por ejemplo, de políticas de vivienda, políticas industriales y ciertas materias impositivas. Pero es que este giro no va por ahí. Este giro va en relación a las cuestiones identitarias y de radicalización de discurso, que son las que le van a alejar de esas fuerzas. Y por lo tanto está incidiendo en una apuesta que solamente es exclusiva, solamente una mayoría absoluta sumar con Vox. Mariola. Cuando conocí no solo el nombramiento de Tellado, sino también todo el conjunto de competencias que iba a disponer como nuevo secretario general, me acordé de Álvarez Cascos y de su concepción de la Secretaría General como le llamaban a él el general secretario. Y yo creo que este Tellado va a ser eso, va a ser un generalísimo secretario del Partido Popular.
Y creo que es un modelo de gobernanza de partido que se inspira mucho en la época de Aznar. Como también volvemos un poco a ese modelo de PP que concibe una manera de entender España, pues obviamente muy diversa, muy diferente a la diversidad con la que ha sido gestionada España en los últimos años, y se entiende bien porque el PP en el que cree Aznar, que yo creo que cada vez es un PP que tiene más influencia en la manera de actuar de Alberto Núñez Feijóo, es que es la respuesta a quienes creen que el gobierno de coalición y los socios de legislatura han llevado demasiado lejos esto de la diversidad en España. Es decir, nada de lo que está ocurriendo es casual, nada es arbitrario, es una respuesta que viene de las fuerzas más duras del Partido Popular, que conciben a España de una determinada manera y que no están dispuestos a que la España del futuro se parezca a la que conforma hoy este modelo de gobierno, y quieren una regresión. Y los perfiles están perfectamente y adecuadamente seleccionados para llevar a término este programa. La duda para mí es qué pinta en esta historia Alberto Núñez Feijóo, porque yo ya no sé cuál es el verdadero. Si el que hablaba gallego cuando era presidente de la Xunta y tenía tan magníficas relaciones con el PNV, o este otro que yo creo que es, bueno, yo creo pues que van quedando, que se presta, yo creo que van quedando cada vez menos dudas. Creo que van quedando cada vez menos dudas. Dejadme que ocupe los 2 últimos minutos que nos quedan del abierto con algo de la actualidad internacional que nos tuvo ayer pendientes prácticamente todo el día, y era pendientes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que tenía que aprobar la ley que Donald Trump ha llamado la gran y preciosa ley, la Big Beautiful Bill, la reforma fiscal que reduce el acceso a la sanidad a los más vulnerables, da beneficios fiscales a los más ricos y que puede disparar el déficit. Salió adelante después de una sesión, por eso les digo que nos mantuvo pendientes todo el día, porque la sesión duró 29 horas y al final eran 4 votos de los que estaban pendientes, salió adelante, aunque 2 de los congresistas la rechazaron. También todos los demócratas, entre los que destacó uno de ellos, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Fue el portavoz de la Cámara, Hakeem Jeffries, que se marcó un discurso de 8 horas y 24 minutos. El ejercicio de filibusterismo, que es la táctica de los diputados estadounidenses para retrasar la votación de una ley más largo en la historia del Congreso de los Estados Unidos. Exacto, obviamente hay una estrategia política ahí del líder demócrata en esa Cámara, está claro, sabedor sobre todo de las divisiones que esta ley de Trump ha provocado en las filas republicanas, pero hay que reconocerle que no mintió a nadie. I feel the obligation, Mr. Speaker, to stand on this House floor and take my sweet time to tell the stories of the American people. Porque Jeffries ya fue avisando de que sentía la obligación de presentarse allí en ese estrado y aprovechar su precioso tiempo, su minuto final, el llamado minuto mágico, para explayarse, a hablar del impacto social que tendrá esta ley. On behalf of their Medicaid, on behalf of their nutritional assistance, on behalf of veterans, on behalf of farmers. Bueno, fue repasando uno por uno los programas, los sectores sociales que van a sufrir ese enorme traspaso de riqueza que representa esta ley. Traspaso, pero al revés, de pobres a ricos, como nos explicaba ayer Sara Canals. Habló Jeffries del deterioro, en definitiva, que va a provocar esta ley en la calidad de vida del pueblo estadounidense. En la atención médica, sin ir más lejos, habló de que quizás habrá decenas de miles de muertos en los próximos años. El caso es que la ley se ha aprobado, y se ha aprobado por los pelos. On this vote, the yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Por 218 votos a favor, 218 y 214 en contra. Todos los demócratas y esos 2 congresistas republicanos que mencionabas, Brian Fitzpatrick y Thomas Macy, que por distintas razones han votado en contra y sobre todo han simbolizado esa división interna en los republicanos de la que te hablaba Ángeles, porque buena parte de la base republicana, de los votantes que confiaron en Trump, son los que van a pagar esta factura, y el año que viene hay elecciones de medio mandato. Bueno, de momento Trump puede presumir de una gran victoria legislativa. They're coming to the White House tomorrow night. Y ya emplaza Trump a un acto hoy, a lo que quería que su bonita ley estuviera lista para firmar el 4 de julio, el día de la fiesta nacional de Estados Unidos. Con fuegos artificiales. Exacto. Gracias, Pablo. A ti. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Buena manera de cerrar el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Lo digo por Bruce Springsteen, no por vosotros. No, lo sabíamos, lo sabíamos. Vale. Venga, contadnos. Bueno, pues empezamos por la biblioteca. Hoy nos visita para presentarnos un nuevo libro de relatos Lara Moreno. El título es Ningún amor está vivo en el recuerdo. El título es muy bonito. Y ojo porque el arranque... El libro también. El libro es espectacular. Y el arranque del primer relato, que lleva el mismo título del libro, podría ser el arranque de Ángel Barceló a las 8:30 del abierto. Pues dice, 7 años es toda una vida. En 7 años un país se viene abajo, cambia de gobierno, se viene a más abajo todavía, se vislumbra la punta del iceberg de una revolución social. Oye, voy a utilizarlo para la vuelta en septiembre. No sé cuándo escribió el libro, pero 7 años, además serán 7 temporadas que llevaremos. Bueno, ya. pues además del libro, ya saben los oyentes que pueden empezar a llamar ya inmediatamente al 900-100-800, 900-100-800 para donar libro a nuestra biblioteca de hoy por hoy. 900-100-800, ese libro que les ha marcado, que les gusta, que quieren que los demás oyentes lean, ya saben, llamen y dentro de un ratico... Venga, 900-100-800 y si viene algún compañero a coger los teléfonos, todos aquellos que llamen serán atendidos. 900-100-800. Venga, a partir de las 11 con el gran Fernando Neira, algunas historias, algunos temas. Por ejemplo, los 7 temas inéditos de Bruce Springsteen en representación de cada uno de los 7 discos. 7 discos como que 7 grabó. años nosotros. Exacto, que grabó y que no publicó. Si pensamos que durante todo ese tiempo que grabó y no publicó, también grabó y publicó, la pregunta es, ¿hubo un solo día en la vida de Bruce Springsteen en que no grabara una canción? Eso es lo que dejamos en el aire, nos tratará de contestar Fernando Neira. Y además la banda de rock española Anaut, que nos va a cantar y contar la historia de su último trabajo, publicado hace un mes, el primero de ellos, por cierto, en castellano, que lleva por título Perro Verde. Para Perro Verde, Aitor, el editor, por el que vamos a cerrar el programa, ya está en la redacción. Ya está en la redacción. Está porreando. ¿Pero por qué viene tan pronto? Porque está todo lleno ya de sangre, buscando encontrar la peor versión de nosotros, así que lo veremos al final del programa. Pues venga, todo esto hasta las 12:20, que inauguraremos entonces los del Hoy por Hoy el fin de semana. Mario Laurrea, Gonzalo Velasco, Carlos Navarro Antolín, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.